Bien, en esta oportunidad, muchachos, vamos a hablar de la perspectiva de las disposiciones que corresponde a la segunda unidad de la materia y tiene que ver con una perspectiva que es una de las más características del estudio y de la comprensión de la personalidad. Recuerden ustedes que en la anterior clase habíamos hecho la diferencia entre lo que es un paradigma o perspectiva y las teorías que se circunscriben al interior de cada uno de estos paradigmas. Y habíamos dicho que un paradigma o perspectiva es una forma global de ver la naturaleza humana. Y las teorías se circunscriben a alguna de estas perspectivas y son explicaciones sobre porciones de la realidad que intentan explicar, predecir y comprender determinados fenómenos o aspectos, en este caso de la personalidad. Bueno, la perspectiva de las disposiciones tiene una idea básica y esa idea básica es que la gente sigue siendo la misma a pesar de que pase el tiempo, sigue teniendo los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, las mismas conductas. Entonces la gente tiende a no cambiar, aunque pueda variar, pueda cambiar un poco, pero esencialmente la gente sigue siendo la misma. Esa es la idea básica de la perspectiva de las disposiciones. De ahí el término de disposición. Disposición quiere decir cualidad o característica. En otras palabras, la perspectiva de las disposiciones asume que la personalidad es un conjunto de cualidades o características que nos definen y que son permanentes o estables en el tiempo. Entonces, de ahí vamos a ver estos tres aspectos básicos de la perspectiva de las disposiciones. En primer lugar, ¿qué define la personalidad? Bueno, la personalidad está definida por la constancia y la estabilidad. Eso quiere decir que aunque pase el tiempo, esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de sentir que tiene usted o que tengo yo, va a seguir siendo esencialmente la misma. O sea, pueden pasar muchos años y de repente, por ejemplo, ustedes vuelven a encontrar una persona que han dejado de ver durante mucho tiempo y lo que ustedes esperarían es que siga siendo esencialmente la misma. Si era bromista, van a esperar que siga siendo bromista, aunque no sea tan bromista o tan desubicado de repente como era antes. Sin embargo, ustedes van a esperar que sea esencialmente la misma persona. Y si no es así, ustedes se van a sorprender mucho, ¿no? Porque van a decir, ¿cuánto ha cambiado? Si de repente ya no practica la religión que practicaba o ya no tiene los valores que tenía o ha adoptado otros estilos de vida, etcétera. Entonces nos sorprendemos porque son cambios radicales y desde esta perspectiva cambia la personalidad, pero cambia poco. Esencialmente sigue siendo la misma. Sin embargo, al mismo tiempo de que se mantienen esas características constantes, también se reconoce en esta perspectiva que existen las famosas diferencias individuales. Esas diferencias individuales quiere decir que usted y yo somos diferentes, pero también somos similares al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo ser extrovertido y usted también puede ser extrovertido. Yo puedo ser tímido y usted también puede ser tímido. Entonces, en el rasgo extroversión, introversión o timidez, ¿no? Usted y yo nos parecemos. Esas son las características nomotéticas, generales, quiere decir, que nos hacen comunes a los seres humanos, ¿no? Esos rasgos de personalidad en este caso. Pero sucede algo, mi timidez no es igual que su timidez de usted. Mi timidez se da ante ciertas situaciones, pero la suya se da ante otras situaciones. Por ejemplo, yo puedo ser tímido para hablar en público, me cuesta, pero usted de repente no es tímida para hablar en público, no es tímido para hablar en público. De repente a usted le cuesta exteriorizar sus sentimientos hacia otras personas y de repente a mí no me cuesta. Entonces, a pesar de que usted y yo tengamos esa característica de timidez, su timidez es diferente a mi timidez. Entonces, eso significa que somos diferentes, hay diferencias individuales. En ese sentido, esas son características ideográficas. Entonces, lo nomotético y lo ideográfico forma parte de la personalidad. Los nomotéticos son características generales, lo ideográfico son las características, esas mismas características, pero cómo se manifiestan individualmente en cada individuo y son diferentes de individuo entre los individuos. ¿Cómo interactúan esos rasgos o esas características? Es lo que constituye la personalidad. En otras palabras, usted y yo tenemos rasgos o características, pero usted y yo, en ese sentido nos parecemos, pero usted y yo vamos a ser diferentes porque mis rasgos o mis características van a interactuar de una manera y sus características de usted van a interactuar de otra manera. Entonces eso va a hacer que usted y yo, a pesar de que seamos similares, también seamos diferentes. Entonces,
podemos resumir en esta primera parte de que hay dos temas principales en la perspectiva de las disposiciones. En primer lugar, las características de la gente o disposiciones de la gente son cualidades relativamente estables y duraderas. Fíjense que estoy utilizando la palabra relativamente. Eso quiere decir que en general son estables, pero se admite que pueda haber algún cambio. Pero en su mayoría, las características se van a mantener estables y duraderas en las personas. Idea número 1. Idea número 2. La personalidad va a estar determinada por la forma como interactúan esas características en cada una de las personas o la forma como se van acumulando esas características. Y eso va a hacer que cada uno sea diferente. Por eso les decía, yo puedo ser extrovertido y usted también, pero mi extroversión va a ser muy diferente a su extroversión. Se va a manifestar en un contexto y no en otro o viceversa, ¿no? Entonces, esas son las dos ideas básicas de la perspectiva de las disposiciones. Desde esta perspectiva, tenemos dos formas de ver las características de las personas o disposiciones de las personas. Por un lado, podemos considerar de que las características de las personas son cualidades, estables y duraderas, simplemente, como cualidad. Desde este punto de vista tenemos las teorías de tipos y las teorías de rasgos. Un rasgo o un tipo son características que definen a una persona, ¿no? Ya les ponía el ejemplo. Extroversión, introversión es un rasgo, o retraído versus sociable es un rasgo que usted puede tener en mayor o menor medida y yo también lo puedo tener en mayor o menor medida. Entonces, mi extroversión o mi retraimiento usted no lo va a ver, usted lo que va a ver es las consecuencias conductuales o emocionales de ese retraimiento, cómo se manifiestan en las interacciones, eso es lo que usted va a ver, pero el rasgo está en mí. Entonces, desde este punto de vista, los tipos y los rasgos son características inherentes que están dentro del individuo, que no son visibles, se las deduce, ¿no? Se infiere su existencia por comportamiento de la gente. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona es retraída? ¿Porque habla mucho o porque habla poco? Bueno, porque habla poco de repente. Entonces, si habla poco, ese hablar poco es consecuencia o es una manifestación de ese rasgo de retraimiento. ¿Ok? Esa es una forma de ver las disposiciones, como tipo o como rasgo. Cualidades o características estables y duraderas. Pero hay otra vertiente dentro de la perspectiva de las disposiciones que consiste en que se considera que esas características no son necesariamente tipos o rasgos, sino que esas características son características motivacionales. O sea, lo que define la personalidad es lo que a cada individuo motiva. Lo que motiva la conducta de cada individuo, eso es lo que determina la personalidad. Entonces, algunos estarán motivados a la diversión, otros estarán motivados al estudio, otros estarán motivados hacia lo familiar. O sea, puede haber un montón de motivaciones. Y ese conjunto de motivaciones son los que dan lugar a la personalidad. Desde este punto de vista, entonces, podemos tener las teorías de las necesidades, como por ejemplo las que plantea Murray, o las teorías de la motivación, como las que plantea Alport, Maslow y otros, ¿ya? Entonces, estas son las dos vertientes o dos formas de ver las disposiciones dentro de esta perspectiva. En resumen de esta primera parte, ¿qué es entonces la personalidad para la perspectiva de las disposiciones? Si tuviéramos que dar una definición aproximada, tendríamos que decir que la personalidad es el conjunto de características o cualidades o disposiciones que definen a una persona y que son estables en el tiempo, que hacen que cada persona sea única y que interactúan de una determinada manera, otorgándole a cada individuo singularidad. La forma como mis características interactúan en mí me hace único. Y la forma como esas características interactúan en usted también lo hacen único. Y pueden ser o tipos o rasgos, o necesidades, o motivos, o motivación. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los principales autores de la perspectiva de las disposiciones? Hay varios, pero hemos seleccionado solamente a los más importantes, los más representativos. Por un lado, desde las teorías de los tipos y rasgos tenemos a Raymond Cattell y Hans Eysen, que son investigadores, que fueron investigadores, que desarrollaron sobre todo los famosos test de personalidad. Ustedes recordarán el 16PF, por ejemplo, el test de 16 rasgos de personalidad. Les cuento que eso es precisamente de la perspectiva de las disposiciones. Son 16 disposiciones, podría llamarse también, de la personalidad.
Eysen también desarrolló, mejor dicho, test de personalidad, utilizando métodos cuantitativos, ¿no? Utilizando lo que se conoce como el análisis factorial. Y por último, un poco ya más en la época más cercana a la nuestra, McCrae y Costa desarrollaron la famosa teoría de los 5 grandes, las 5 grandes dimensiones o 5 grandes rasgos de la personalidad. Entonces, los teóricos de los tipos y rasgos principalmente son esos 3, digamos, ¿no? Cattell, Eysen y McCrae y Costa y algunos otros, pero esos son los más representativos. Ahora, en cuanto a las teorías de las necesidades y motivación, los principales representantes son Gordon Allport, Henry Murray y Abraham Maslow. Pero noten ustedes que yo puse ahí a Gordon Allport y a Henry Murray con rojo, porque quiero que ustedes los diferencien. Sucede que Gordon Allport, así como desarrolla su teoría de la personalidad enfocada a la motivación del individuo, como lo vamos a ver ahorita, también habla de los rasgos. Entonces, Allport podría estar también en el bloque de tipo y rasgo, pero lo hemos puesto acá en necesidades y motivación por un motivo fundamental. Allport, a pesar de que desarrolla los rasgos de personalidad que vamos a ver ahorita, no lo hace de la misma manera que lo hace Cattell, Eysen, McCrae y Costa y todos los teóricos de los rasgos, porque ellos utilizan el análisis factorial. Allport no utiliza el análisis factorial, no lo considera necesario para desarrollar lo que es la teoría de la personalidad. Por eso. Y por otro lado, Allport es el principal teórico de inicio de lo que es la personalidad. El que le da el nombre a la psicología de la personalidad es precisamente Gordon Allport a principios del siglo pasado. Entonces, Allport tiene una importancia histórica muy grande en el campo de la personalidad. Podríamos decir de alguna manera que Allport es a la personalidad lo que Freud es al psicoanálisis, algo parecido a eso, por su nivel de importancia y de aporte, ¿ya? Después tenemos a Henry Murray, que también lo he puesto en rojo. ¿Por qué? Porque Henry Murray nos habla de las teorías de las necesidades. Él clasifica las necesidades y las describe, pero lo hace con un fuerte acento psicoanalítico. Es un neopsicoanalista. Entonces también podría estar en la perspectiva psicoanalítica o más propiamente en la neopsicoanalítica. Pero no lo hemos puesto allá, ¿por qué? Porque habla de las necesidades y ese fundamento teórico de las necesidades es el que toma después Abraham Maslow para hablar y crear su famosa pirámide de necesidades de la motivación. Entonces, por eso lo hemos ubicado a Henry Murray en este bloque de necesidades y motivación. Les hago esta aclaración porque en algunos libros de personalidad ustedes van a ver a Allport en la teoría de rasgos, como en el libro que yo les he dado, pero en otros libros lo van a encontrar en el lado de la motivación. A Murray lo pueden encontrar en la perspectiva neopsicoanalítica, ¿no? O aquí, en la motivación. Y a Maslow siempre lo van a encontrar en la motivación, a Cattell, Eysen y McCrae Costa siempre en la teoría de rasgos, ¿ya? Bien, hablemos de Gordon Allport entonces. Gordon Allport tiene que ver con las teorías de las necesidades y motivación y como les decía hace rato es uno de los principales autores de lo que es la personalidad. ¿Qué dice Gordon Allport? Quiero empezar con la definición que él da. Fíjense, la personalidad para Allport es la organización dinámica interna del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan la forma de pensar y la forma de actuar. Fíjense que aquí hay aspectos clave. Primero, organización dinámica. Quiere decir que la personalidad está relacionada, está organizada. Las partes internas del organismo, de la personalidad en este caso, están relacionadas. Dinámica porque hay una relación de interacción, como vamos a ver posteriormente. De sistemas psicofísicos, fíjense la palabra psicofísico, en el sentido de que Allport reconoce que hay una base biológica de la personalidad. La personalidad no puede ser algo abstracto, algo teórico simplemente. Tiene un fundamento biológico que va a estar dado por el temperamento, por la inteligencia, ¿no? Y por la madurez del cerebro para los procesos cognitivos. Ese fundamento biológico va a interactuar con el entorno o con el ambiente y eso va a dar lugar a la personalidad. Más o menos a eso va. Y eso determina qué hacemos, qué pensamos y qué sentimos, ¿ya? Va a quedar más claro ahorita. ¿Cuáles son las ideas básicas de Allport? La idea fundamental de la que parte Allport es la singularidad del individuo. Eso quiere decir que el ser humano es esencialmente único. Como les decía al inicio de esta exposición, no hay otro como usted.
usted es el único que tiene esa forma de pensar, esa forma de reaccionar, esa forma de sentir, esa forma de comportarse, y yo igual. Entonces, no se puede hacer una teoría de la personalidad que meta a todos en un cajón, como se diría. Entonces, Alport no acepta eso, por eso es que yo también he optado por no ponerlo en la teoría de rasgos, porque los teóricos de rasgos asumen que todos, más que todos, nos parecemos, más que lo que nos diferenciemos, aunque acepten las diferencias individuales. Alport dice no, la personalidad es única, es la forma característica que tiene el individuo que lo hace único, ¿ya? Esa es la idea de partida. Luego, Alport dice que hay una interacción entre herencia y ambiente. La personalidad solo se va a desarrollar en base al aporte biológico. ¿Cuál es el aporte biológico? El funcionamiento del cerebro, que va a dar lugar al funcionamiento de la psique o lo psicológico, la capacidad intelectual y el temperamento, ¿no? El temperamento que tiene que ver con esas características heredadas. Por ejemplo, el nivel de activación motora. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay bebés que son calladitos y hay otros bebés que son llorones? ¿Qué hace que ese bebé sea calladito y qué hace que ese otro bebé sea llorón? Nadie le enseñó, es el temperamento. Ahora, esa herencia, para poder dar lugar a la personalidad, tiene que estar moldeada, expandida o limitada por el ambiente. Entonces, no hay ambiente sin herencia y no hay herencia sin ambiente. Es una interacción. Esa es la postura de Alport. Ambas cosas son importantes. Otra cosa importante de Alport es que reniega un poco de la perspectiva psicoanalítica y dice que los procesos cognitivos son conscientes más que inconscientes. Aquí hay una anécdota. En cierta época, cuando Alport estaba estudiando para ser psicólogo, estaba terminando prácticamente, va a visitar a su hermano en Viena. Y ustedes saben que en Viena vivía Freud, ¿no? Alport es más o menos contemporáneo de Freud. Y entonces hace una cita, él pide una cita para ver al gran psicólogo, a Freud, ¿no? Entonces él estaba ansioso por ir a verlo. Y cuando llega y entra al consultorio de Freud, ¿no? Y lo saluda y se sienta, ¿no? Y Freud se sienta y Freud agarra y simplemente no dice nada, se calla. Y Alport se calla y lo mira también. Y entonces los dos están en un silencio bastante incómodo. Entonces Alport, por romper ese silencio, lo primero que se le ocurre es contarle de que cuando venía en el tranvía, digamos, había un niño que era excesivamente pulcro y que no quería juntarse o sentarse en el asiento porque estaba sucio, o acercarse a otra persona porque estaba sucia. Le contó eso. ¿No? Porque fue justo lo que acababa de vivir ese momento cuando venía a ver a Freud. Y entonces Freud le dice, ah, y ese niño eres tú. Entonces Alport se decepciona en realidad porque, claro, él estaba contando algo inmediato que le acababa de suceder. Entonces, a partir de ahí empieza el desencanto de Alport por el psicoanálisis, porque dice que el psicoanálisis va demasiado profundo, ¿no? Y hay cosas que no son así, y cava mucho en el pasado, y el pasado, como vamos a ver después, también no necesariamente va a determinar lo que somos actualmente. Entonces, por eso más que el peso en lo inconsciente, el peso es en lo consciente. O sea, la personalidad es algo básicamente consciente sin negar la existencia del inconsciente, porque tampoco la niega. Y otra idea básica de Alport es que la personalidad del niño va a ser de alguna manera diferente a la personalidad del adulto. No como el psicoanálisis cree, ¿no? El psicoanálisis es lo que le pasa al niño, le pasa al adulto directamente. Para Alport es como que hayan dos personalidades. El niño puede tener una serie de cosas, una serie de historias, de aspectos, pero eso no necesariamente va a determinar que en el adulto eso mismo se manifieste, porque el adulto va a tener autonomía funcional, que es un concepto que vamos a ver enseguida, ¿ya? Bueno, ¿qué dice Alport acerca de los rasgos? Para Alport, los rasgos son predisposiciones a responder a diversos tipos de estímulos con el mismo tipo de respuesta. O sea, siempre vamos a responder de la misma manera a los mismos estímulos. Eso sería un rasgo. Por ejemplo, si yo soy retraído y voy a ir a un cumpleaños, voy a tener una tendencia a actuar. ¿Cuál va a ser esa tendencia? Tratar de no hablar, tratar de no pasar desapercibido más bien, y evitar el tomar la iniciativa o el ser el punto de atención de la gente. Esa va a ser mi tendencia en una fiesta, esa va a ser mi tendencia en una reunión social, esa va a ser mi tendencia cuando el profesor mire y diga, a ver, alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Y yo no quiero que me pregunte, entonces me callo. Esa
Ante esas situaciones de interacción social voy a tener la misma respuesta. Ese sería mi rasgo de retraimiento, por ejemplo. Diferente sería el rasgo del sociable, ¿no? Al revés del retraído, tendría más bien tendencia a actuar, ¿ya? Y estos rasgos son características distintivas que rigen la conducta sobre un continuo. Continuo quiere decir que se pueden manifestar en diversos niveles. Yo puedo ser más o menos retraído o más o menos sociable. O en algunos momentos un poco retraído y en otros momentos más o menos más sociable. Entonces, en resumen, un rasgo es una predisposición a responder de la misma manera ante un determinado tipo de estímulo, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de la personalidad para Alport? ¿Cómo está conformada la personalidad? La personalidad está conformada por rasgos, así en general. Esos rasgos pueden ser los rasgos propiamente dichos o las disposiciones individuales, que también son rasgos, pero las diferencia porque las disposiciones individuales se refieren solo al individuo. En cambio, los rasgos son los rasgos comunes. Por eso aquí fíjense que Alport une lo nomotético con lo ideográfico, ¿no? Lo nomotético, los rasgos. Los rasgos son las características comunes a varias personas. Como yo les hablaba, por ejemplo, la extroversión de repente, ¿no? Estos rasgos los tiene todo mundo, en mayor o menor medida. Se relacionan también con la cultura y sirven para que comparemos a los sujetos. Y se los puede estudiar a través del análisis factorial, aunque Alport no utilizó el análisis factorial. Incluso podemos hablar de rasgos comunes de una nación. Por ejemplo, la famosa hora boliviana. Si ustedes van a una reunión y la reunión es a las 7, la tendencia más común de repente va a ser no llegar a las 7, llegar después de las 7. Si ustedes van a ir a un matrimonio y el matrimonio es a las 7 o a las 8, nadie llega a las 8. ¿A qué hora llegan? 11, 12 de repente, o 10, 11. O sea, mucho tiempo después de la hora, porque es como que generalizado el hecho de que no va a empezar a esa hora. Pero si ustedes se van a Inglaterra, a Londres, allá la famosa hora británica, exactamente a la hora se tiene que respetar la actividad que haya estado programada. Entonces, ¿qué son los rasgos? Son, como decía, esas tendencias a responder de la misma manera ante determinados estímulos, pero que son comunes a toda una población, a toda una sociedad, digamos, o a todos los seres humanos si quieren. Ahora, esos rasgos se van a manifestar de manera diferente en mí, que soy un individuo único, singularidad del individuo, y van a formar los rasgos individuales, que Alport prefirió llamarlos disposiciones para no confundirlos con esos otros rasgos comunes, ¿ya? Entonces, mis disposiciones individuales o rasgos individuales van a ser de tres tipos. Yo, fulanito de tal, puedo tener un rasgo cardinal, generalmente, puedo tener 5 o varios rasgos centrales o puedo tener varios rasgos secundarios. ¿Cuál es el rasgo cardinal? El rasgo cardinal es el que define la vida y la personalidad del individuo, es el que define la existencia del individuo. Entonces, si yo, por ejemplo, opto por ser pastor o por ser sacerdote o por ser monja, el servicio a Dios es un rasgo cardinal, porque fíjense que la vida va a cambiar totalmente entre ser sacerdote, ser pastor o ser monja. Mi estilo de vida, mi sexualidad, mis relaciones interpersonales, mi familia, todo va a ser totalmente modificado, ¿no? Entonces, ese es un rasgo cardinal. Otro ejemplo podría ser el caso de Hitler, el deseo de poder o el odio racial, de repente ser un rasgo cardinal de su personalidad, ¿entienden? Entonces, un rasgo cardinal es lo que define la existencia y lleva al individuo a un determinado estilo de vida. No todos tenemos ese rasgo cardinal. Puede ser que ustedes o yo de repente no tengamos un rasgo cardinal de esa magnitud, pero sí va a haber, por lo menos, vamos a tener rasgos centrales y rasgos secundarios. ¿Cuáles son los rasgos centrales? Los rasgos centrales son los que nos van a caracterizar como individuos, no los que nos van a cambiar la vida precisamente como el rasgo cardinal, pero que sí nos definen como individuos. Por ejemplo, el estado de ánimo, si yo soy chistoso o aburrido. Hay gente que se la conoce porque es aburrida o se la conoce porque es chistosa. Esos son rasgos centrales. Los rasgos centrales son los que saltan a la vista, los que nos damos cuenta fácilmente que la persona es así, ¿no? El nivel de extroversión o de retraimiento puede convertirse en un rasgo central en algún individuo, porque yo puedo ser más extrovertido o menos introvertido, ¿no? Pero eso como algo característico mío, digamos, ¿no? Entonces,
yo puedo hasta predecir el comportamiento de la persona porque puedo suponer qué es lo que va a suceder. Si sé que es retraído y está en una reunión, yo puedo medio que adivinar que no va a hablar. ¿Por qué? Porque tiene esa característica. Por otro lado, los rasgos secundarios son aquellos rasgos que no se notan mucho. Esos rasgos solo se notan con la intimidad, con la convivencia. Ah, había sido medio flojingo en la casa. Había sido aburrido ya en el trato así personal o aburrida. Entonces, esos rasgos secundarios solamente salen cuando hay un trato íntimo, cercano. Eso quiere decir que a todas las personas que no son íntimas de nosotros, solo conocemos o sus rasgos cardinales, sus rasgos comunes, por supuesto, los cardinales si es que los tiene, y sus rasgos centrales, que son entre 5 a 10 características más o menos, ¿ya? Pero los rasgos secundarios no los conocemos, los vamos a conocer después cómo realmente es la persona. Y fíjense aquí la moraleja. ¿Qué pasa cuando decidimos y elegimos a una persona para casarnos? Bueno, conocemos los rasgos cardinales si los tiene y conocemos los rasgos centrales y por supuesto los rasgos comunes, pero es altamente probable que no conozcamos los rasgos secundarios. Entonces, cómo realmente es la persona pasa por un proceso de conocimiento donde haya mayor intimidad, lo cual no necesariamente significa intimidad sexual, puede o no, pero sí cercanía afectiva. Y entonces para conocer a la otra persona. Entonces, fíjense lo importante de conocer a la otra persona. En este caso, por ejemplo, para el tema de relaciones de pareja. Bueno, la estructura de la personalidad para Alport es esa. Rasgos que son comunes a todas las sociedades, características comunes y disposiciones individuales que caracterizan al individuo. Ahora, Alport habla de la motivación también. Dice que la motivación es cualquier condición interna que induce a la acción o al pensamiento. Es lo que me hace actuar, es lo que me hace pensar, ¿ya? Y eso que me hace actuar o eso que me hace pensar también me hace sentir. Y ahí hablamos de la emoción. La emoción es la tonalidad subjetiva de las motivaciones. O sea, lo que a mí me motiva, qué tanto me motiva, va a ser diferente de lo que lo motive a usted. Un ejemplo sencillo, el rendimiento académico o el por qué estoy estudiando psicología. Todos están estudiando psicología y todos quieren ser psicólogos, pero la motivación que yo tengo para estudiar psicología va a ser muy diferente a la motivación que usted tenga para estudiar psicología de repente, ¿no? Entonces eso explica por qué hay mayor o menor nivel de interés en uno o en otra persona, lo cual da lugar a rendimientos totalmente diferentes. Esa emoción nos mueve hacia determinados objetivos. Si yo tomo en serio mi carrera, quiero ser psicólogo, entonces me muevo en dirección al logro de la titulación, digamos, y del aprendizaje sobre todo para poder lograr mi objetivo. Los motivos son autónomamente funcionales de su origen. De ahí surge el concepto de autonomía funcional de los motivos. Quiere decir que lo que a mí me motiva no tiene relación directa con el pasado. El pasado tiene importancia histórica, no importancia funcional. Diferencien eso. Importancia histórica quiere decir que, claro, eso explica muchas de las cosas que yo tengo hoy, digamos, ¿no? Por ejemplo, estudié en el peor colegio de Santa Cruz y hoy tengo bajo rendimiento. Pero que yo hoy tenga bajo rendimiento no depende de que yo estudie en el peor colegio. Que yo tenga hoy bajo rendimiento depende de que no estudio hoy, ¿entienden? Entonces no hay una relación funcional con el pasado, no dependo del pasado, sino que es una relación histórica solamente. Todas las motivaciones, por otro lado, son actuales o contemporáneas, quiere decir que las motivaciones actúan en el presente, no actúan en el pasado ya pasó. Entonces de ahí viene este concepto de autonomía funcional de los motivos. Entonces, los motivos de un adulto normal, entre comillas, maduro, no van a depender de las experiencias de la niñez. Que yo haya sufrido un trauma sexual en la infancia va a repercutir en que yo tenga hoy, por ejemplo, un problema sexual con mi pareja. Pero que yo hoy lo siga teniendo no depende ya del trauma sexual, depende de que yo hoy sigo pensando y conectado al pasado. Entonces, soy autónomo funcionalmente. La conducta que antes cumplía un motivo particular, al final se convierte en un fin en sí mismo. Por ejemplo, mis padres me pueden haber obligado a estudiar algo o a aprender un instrumento musical y al principio lo aprendí porque ya me obligaron. Pero después le hallé el gusto y después sigo haciéndolo y ya no, mis padres ya no me están obligando a que lo hago porque me gusta. Entonces fíjense que la conducta que antes fue obligada, después se vuelve autónoma y es un fin en sí mismo el desarrollar la conducta. Por ende, no es necesario buscar causas
ocultas o primordiales en el pasado, sino que tenemos que ver el aquí y el ahora de la persona. Hay dos tipos de autonomía funcional, según Alport, la autonomía funcional perseverante y la autonomía funcional del proprium. El proprium, por si acaso, es el yo o el sí mismo, el darse cuenta, el uno mismo, digamos, ¿no? La autonomía funcional quiere decir todas esas conductas que se vuelven a ser rutinarias, ¿no? Y que las seguimos haciendo, pero sin que tenga mucho sentido seguirlas haciendo, digamos. Pero son conductas como que no muy importantes. Por ejemplo, cualquier hábito, ¿no? Por ejemplo, la forma como nos lavamos los dientes. Al principio nos han obligado, nos han enseñado a hacerlo, pero una vez que eso se automatizó, yo siempre lo hago y siempre lo hago de la misma manera. Otro ejemplo, probablemente la primera vez que yo asistí a clase me senté adelante porque quería escuchar bien. Después me acostumbré y siempre me siento adelante, o al revés, me siento atrás. Entonces, esas son autonomías funcionales perseverantes, conductas sencillas que han podido tener un origen diferente, pero que ahora simplemente se producen. Ahora, la autonomía funcional del sí mismo o del proprium ya tiene que ver con esa autonomía respecto a nuestros valores, nuestra autoimagen y nuestro estilo de vida. O sea, ya lo más íntimo de nosotros, mi forma de ser en cuanto a lo que yo valoro, en cuanto a lo que yo considero de mí mismo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hoy yo puedo, por ejemplo, haber adoptado los valores que mi familia de origen me enseñó, o puedo haberlos rechazado, o puedo haberlos cambiado. Que yo haya estado educado en una familia religiosa estricta puede determinar que hoy sea religiosamente estricto también, o no, de repente he cambiado. Entonces hay autonomía funcional entre lo que yo soy ahora a nivel de valores de mi personalidad, por ejemplo, en cuanto a valores de familiares, y en relación a lo que sucedió en mi familia. Me enseñaron eso, pero yo hoy lo he aprendido y lo puedo reproducir o lo puedo cambiar. Esa es la autonomía funcional del sí mismo, ¿ya? O del propio. Para terminar, esta es la moraleja prácticamente de Alport. ¿La personalidad adulta proviene de la niñez? Claro que sí. Como decíamos, hay una importancia histórica. Nadie puede negar la importancia del pasado en lo histórico, pero no está dominado o determinada por los impulsos o por los problemas o por las situaciones que sucedieron en esa etapa. Podemos ser funcionalmente independientes de nuestro pasado y vivir nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro sin necesidad de ser víctimas de las experiencias, traumas o problemas que hayamos tenido en cualquier etapa de nuestro desarrollo. Fíjense que la visión de Alport es una visión positiva de la personalidad, es una visión que nos puede ayudar a entender que no somos esclavos del pasado, a entender de que mi conducta aquí y ahora es lo más importante y que además soy consciente y puedo y debo ser consciente de mis actos para lograr mis objetivos y mis ambiciones personales. ¿Ok? Bueno, hasta aquí entonces con Gordon Alport. Le he puesto aquí continuará porque esta es la primera parte del tema 2, ¿no? Después vamos a ver otros aspectos del mismo tema. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase, muchachos.